Pues este es un ejercicio que vimos en la clase, es el primerito del sistema ABC. Nos dan todo el contexto del problema y te pide que lo clasifiques en el sistema, ¿no? Entonces primero tienes que hacer todo tu procedimiento de la tabla. Tienes que hacer los cálculos respectivos y pues te va a arrojar estos datos, ¿no? Entonces lo que nos interesa saber es la gráfica, ¿verdad? ¿Cómo vamos a identificar cuál es el A, cuál es B o cuál es C? Para esto, entonces tú tienes que tener una gráfica. Aquí abajo van a ir los artículos que hay en inventario y acá arriba van a ir el valor anual acumulado. Entonces vas a utilizar las siguientes columnas de tu tabla. Este está en marcatextos, por lo tanto vas a utilizar esta columna de acá, que quiere decir el porcentaje del valor anual acumulado. Este específicamente es el que vas a utilizar. Y por último los artículos en inventario, que son estos de acá, de 10 a 100. Entonces posteriormente tienes que saber los parámetros. Según yo le entendí al de Heiser, te dice algo así: 15 si 75 y 80% pertenecen al inventario, y así respectivamente para cada uno. Pero yo vi un video, incluso fue más sencillo, donde pues es que el de los parámetros de Heiser es como que el más estándar, el de Chase como que no tanto. Entonces se utiliza más este. Yo creo que vamos a usar este, pero bueno, de todos modos hay que estudiarlo y me imagino que es lo más me imagino que es semejante, pero bueno, si quieres ya luego mañana o después te lo explico. El chiste es que estos son los parámetros que utilizan así de manera estándar. Entonces, para encontrar el punto A, por ejemplo, te vas a ir a esta columna de aquí del valor anual acumulado. Te darás cuenta que su intervalo es de 41 a 64, que quiere decir que el A entra en este parámetro, ¿verdad? No sobrepasa el 80, es más, es menor que 80. Si te das cuenta, tu valor más bajo es de 64. Por lo tanto, decimos que es una clase A y pues sus artículos va del A2 al B8. Por eso le ponen ahí esa como que coordenada. Y pues tienes que sacar su costo. El costo no es nada más y nada menos que la suma del valor agregado. Es decir, cuando tú los ordenas de mayor a menor, ves que hay una columna donde los tienes que ordenar de mayor a menor. Entonces simplemente es eso. Ahora, para que tú encuentres ese punto gráficamente, ¿qué tienes que hacer? Pues como te digo, este es tu valor, ¿no? En porcentualmente 64%. Vas acá a tu gráfico y más o menos ubicas el 64, ¿no? Por aquí está. Ahora, ¿qué artículo va a ser? Pues va a ser el 20 porque es en donde termina, ¿no? Entonces ubicas al 20 y así ya encontraste tu primer área, por decirlo así, o más bien tu primer clase, en este caso el A. Ahora vamos con el B. Según el criterio te dice que es del 80 al 95%. Te darás cuenta, pues este de 64 ya no juega, ¿verdad? Entonces, el siguiente valor es de 78 y no tiene que sobrepasar al 95%. Entonces te vas recorriendo hasta que llegas al 89.86, por ejemplo. Entonces, del 78 acá abajo al 89, tú dices, no, pues esta es la clase B y voy a ponerle su coordenada de acuerdo al artículo que va a cada uno, ¿no? Y así, posteriormente, pues tienes que sacarle el costo. El costo, pues ya como te lo había dicho, tienes que sumar estos de acá, dependiendo de cada uno, ¿no? Ahora, como la clase B te dice que es del 95%, pues tú tienes que ubicar cuál fue tu último valor registrado, ¿no? 89%. Y por último cayó en el 50. ¿Qué quiere decir? Que acá tú tienes que buscar al 89% y más o menos lo ubicaste por ahí. Y pues son tus artículos en inventario, que son el 50, son 50 artículos los que tienes allí. Por lo tanto ya cierras este lado y por lo tanto este viene siendo la clase B. Y ya por último lo que es el C, que te dice que es del 95 al 100%. Entonces vas a tu tabla del porcentaje del valor acumulado, te darás cuenta que empieza desde el 94, está dentro del intervalo y pues ya son los últimos que restan, porque bien te dice 95 a 100. Entonces pues ya son los que quedan hasta ahí y esta es tu clase C, es el resto.
y pues le tienes que sacar el costo y el mismo procedimiento, y gráficamente te va a quedar algo así. Entonces solamente acuérdate, utilizas esta columna del porcentaje del valor acumulado que va a ir aquí, y los artículos en inventario, que son estos de acá que te les estoy señalando. Este está en color naranja, va a ir acá, y lo que está en marca texto es lo que va a venir acá.